Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional. La primera semana laboral completa del mes de mayo, fin de semana largo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, que fue el día primero, el jueves de la semana pasada, pero el feriado se rodó para este lunes, lo que constituyó un fin de semana largo. Espero que hayan descansado. Yo aproveché y descansé, pero trabajé también. Trabajé en la casa en varios proyectos y temas pendientes de mi trabajo habitual relacionado con los medios de comunicación. Muchas lluvias registradas en los últimos 3, 4 días, inundaciones terribles en varios puntos del país. Aquí en la capital, en Pantoja, hubo muchas inundaciones. En la parte del Distrito Nacional hacia abajo, llovió un poquito, lloviznó, estuvo muy nublado, pero no se produjeron grandes aguaceros como los ocurridos también en Puerto Plata, donde por lo menos una persona ha sido reportada como desaparecida y ya se da está el temor de que haya fallecido. Muchos daños a la agricultura, a las vías de tránsito, carreteras, ha habido derrumbes y serias inundaciones que ha paralizado prácticamente todo ese litoral. La parte hasta Samaná, todo ese litoral de Sosúa, Cabarete, Nagua, hasta Samaná, ha habido intensas lluvias en estos últimos días y meteorología pronostica que todavía miércoles, jueves seguirán las lluvias, quizás ya amainando un poquito para el fin de semana, pero se prevé que sigan ocurriendo precipitaciones a lo largo de estos días, motivo de los cambios climáticos, motivo de vaguadas que inciden sobre nuestro territorio. Hubo desbordamientos en el río, allá en Dajabón, el famoso río que ha tenido centro de disputa, el Masacre, toda esa zona, ahí es donde se construyó el muro. Se han registrado unas siembras muy grandes de plátanos y de otras siembras, han sufrido seriamente por los efectos de las lluvias. Las aguas de mayo, yo recuerdo cuando yo era muchacho, se esperaban con ansiedad. Era como cuando comenzaba realmente el periodo de lluvias en República Dominicana. Se esperaban las primeras aguas de mayo para comer los mangos. Había gente que salía y se bañaba hasta en el aguacero. Yo recuerdo cuando éramos muchachos, se tomaba esa agua y le llamaban el embuchado de mayo. Esas son parte de las leyendas pueblerinas. Yo nací aquí en la capital, en la zona colonial, pero las leyendas llegaban a todo el país. Pues ahora, con los periodos de sequía prolongada, entre un año y otro, muchas veces por el tema del niño y la niña, los cambios climáticos que se han ido registrando a lo largo del tiempo, a veces cambian estos ciclos. Bueno, ustedes han visto, por ejemplo, 2022, 2023, los grandes aguaceros del mes de noviembre del 2022, sorprendió aquel aguacero aquella tarde de viernes y inundó la capital en un par de horas con decenas de vehículos dañados, varados, daños a la propiedad, un caos en el tráfico, algunas personas incluso que fallecieron, pero después, el año siguiente, también en noviembre de 2023, ocurrió lo mismo. Una vaguada terrible, inundó de nuevo la capital y provocó aquellos muertos en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, una pared del elevado que cayó sobre un par de vehículos y murieron unas 9 personas, aparte de otras personas desaparecidas y muertas, principalmente en el Distrito Nacional, en otras zonas también, pero en el Distrito Nacional en esa ocasión, por segundo año consecutivo. Entonces, hemos estado viviendo estas situaciones del clima de una forma muy dura y como fuera de los ciclos que nosotros los más viejitos hemos aprendido, hemos conocido.
que hemos vivido. Comentaba un amigo que es extraño lo que está pasando y lo combinaba, él tiene algunas experiencias en este sentido, con los cambios climáticos que se han estado produciendo a propósito del calentamiento global, del tema de la capa de ozono, de una serie de situaciones, de fenómenos que provocan estas lluvias. Entonces, buscan explicaciones, hay explicaciones. La verdad es que ocurren serios disturbios atmosféricos que empañan la vida cotidiana a lo largo de nuestro país, enclavado en el Caribe, en una zona de alto privilegio, de sol, playa, de clima cálido todo el tiempo, un clima bastante caluroso, es el Caribe. Por eso hay gente que le llama dice que tenemos dos temporadas, verano e invierno. Invierno es el centro del año, cuando es verano en otros sitios, aquí es un infierno realmente. Un infierno bueno, este es nuestro país, lo disfrutamos, lo gozamos y qué bueno, qué bueno. En esta semana, temas por discutir seriamente que tienen mucha proyección a lo largo del mes y de futuro inmediato. La cumbre propuesta por el presidente Luis Abinader sobre el tema Haití. También el proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento, proyecto de ley de libertad de prensa, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Vamos a hablar un poco de esto. Está también el caso de los dos jóvenes que fueron acusados de la muerte violenta de la joven Paula Santana, ocurrida hace casi un año en una zona franca donde ella laboraba, en las inmediaciones de una zona franca donde ella laboraba en la Avenida de las Américas, y cómo este cambio ha dado un giro y qué significado tiene esto para la aplicación de justicia y las investigaciones en República Dominicana. Y está el cónclave que se inicia este miércoles para la elección del nuevo Papa. ¿Quiénes son los papables? ¿Qué se cuece en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va la Iglesia? Estos y otros temas lo analizaremos después de la pausa. La Sociedad Dominicana de Diarios expresó su confianza en que la discusión legislativa permita enriquecer aún más el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales sometido recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Al mismo tiempo espera que el espíritu del mismo no sea desvirtuado y que sea aprobado sin el mayor retardo. En un documento público en el que expresa su firme respaldo a la pieza legislativa, la Sociedad Dominicana de Diarios informa que el valor que el texto consagre, principios esenciales como la libertad de expresión sin censura previa, el acceso universal a Internet como derecho habilitante y la equidad en el uso del espacio mediático. La compañía canadiense Precipitate Gold anunció el hallazgo de una nueva anomalía geoquímica de oro en suelo dominicano, específicamente en el centro norte del proyecto Juan de Herrera, ubicado en la provincia de San Juan. El hallazgo, una zona de 1.2 kilómetros de largo, se presenta como un prometedor indicador de mineralización aurífera dentro de una región rica en potencial minero, aún subexplorado. Este descubrimiento, bautizado como Zona LP, podría abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria minera en el país. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, informó este lunes que esa institución trabaja en un plan para la efectiva regulación de la mano de obra haitiana para el ámbito de la construcción en República Dominicana. Dijo que para ello busca una solución consensuada con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, entidad con la que ha sostenido encuentros y obtenido buenos resultados.
Un supuesto ataque ucraniano con drones en territorio ruso se registró la madrugada de este martes, los cuales iban dirigidos principalmente a Moscú y afectaron las operaciones de una decena de aeropuertos. El ataque ocurrió días antes de las conmemoraciones en Moscú del fin de la Segunda Guerra Mundial, con un desfile militar en presencia del presidente Vladimir Putin y una veintena de dirigentes extranjeros. Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania ha obtenido la mayoría necesaria para alzarse como canciller en la segunda votación de la jornada en el Bundestag. La coalición de Merz forma parte de un bloque conjunto con la Unión Social Cristiana de Baviera, que creó una coalición tras las elecciones con el Partido Socialdemócrata de Alemania, liderado por el canciller saliente Olaf Scholz. Para convertirse legalmente en canciller, Merz deberá recibir el certificado de nombramiento del presidente federal Frank-Walter Steinmeier en el Palacio de Bellevue. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El presidente Luis Abinader tuvo la iniciativa hace un par de semanas y lo anunció, de invitar directamente a el liderazgo político encarnado en los tres expresidentes de la República, que tenemos aquí en el país. Hipólito Mejía, del PRM, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Danilo Medina, del PLD. Los tres concentran un poder político de masas de partidos que con un liderazgo fueron jefes del Estado y tienen un peso específico dentro de la estructura política dirigencial de República Dominicana. Luis Abinader, que es del PRM, se presenta en este escenario como el árbitro, como jefe del Estado, para asumir las posiciones de Estado frente a la crisis en Haití y sus consecuencias para República Dominicana. Pues bien, el presidente dijo que es necesario y ha recibido el apoyo y la aquiescencia de mucha gente, de muchos sectores de la sociedad dominicana, en el sentido de que el tema Haití, el tema de los indocumentados, el tema de la violencia en Haití que amenaza República Dominicana por muchas vertientes que todos conocemos, el tema de las parturientas, el tema del programa de repatriación del gobierno de los haitianos hacia su país, involucra toda una situación de Estado, de nación, de país. Si bien es cierto que el gobierno central tiene la obligación de tomar las medidas directas, condignas, para enfrentar la situación, no es menos cierto que el gobierno, el Estado necesita ese concurso de las fuerzas del país, la clase política, la clase empresarial, la clase profesional, la sociedad en sentido general, para poder llevar estas tareas de la mejor manera y cumplir con esa responsabilidad que de Estado tiene República Dominicana. Claro, hay sectores, pues son los minoritarios, que viven presionando y exigiendo que el gobierno debe cumplir tales y tales cosas, que debe hacer así, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, en el tema migratorio, que no, lo que deben hacer es legalizar lo que están aquí, grupos empresariales que se debe dejar la mano de obra, para ellos les resulta porque es más barata en la construcción, en la agricultura, en ciertos estamentos de la vida nacional. El tema es que los indocumentados han llegado a un nivel en cantidad que no sabemos cuántos son. Ya no sabemos cuántos son y qué hacen realmente. En la mano de obra del trabajo duro, como la agricultura, la construcción, por ejemplo,
la parte más dura de la construcción, son preferidos los haitianos a los dominicanos y los empleadores lo usan, menos paga, más tiempo de trabajo, trabajan sin quejarse y como bueyes, no los inscriben a muchos de ellos en los programas de seguridad social, no le hacen reclamos, porque están allí ganándose el pan de cada día y algunos ahorran unos chelitos para mandarlo a sus familias a Haití. Ese es el grueso de los inmigrantes, que son inmigrantes económicos. Pero por el hecho de que nosotros reconozcamos que son inmigrantes económicos, no quiere decir que nosotros tengamos que cargarlos. Porque la crisis de Haití con una proporción habitacional, con una proporción poblacional similar a la de República Dominicana, no puede ser cargada al presupuesto de nuestra nación, porque estaríamos quitando esas facilidades a dominicanos que pagan sus impuestos como un todo, unos más, unos menos, unos no pagan, pero son parte de nuestro conglomerado y que son los que deben estar en primera línea para recibir los beneficios del Estado y los beneficios que aportan el uso de los servicios públicos, por ejemplo. En ese contexto, el programa de repatriación, para buscar un punto de equilibrio en un momento determinado sobre la cantidad de inmigrantes que tenemos y que podemos asumir, tiene que llegar. Tiene que llegar. Ahora estamos superpoblados. Ahora, veía en la televisión, en el día de hoy, una jipeta que circulaba de la frontera hacia el centro del país, hacia el país, que fue dejada abandonada porque había una persecución de una unidad militar. Cuando vieron los militares, los tipos que iban dirigiendo, el conductor y el de al lado, salieron huyendo y dejaron la jipeta, una jipeta blanca, la dejaron abandonada. Y cuando llegó la patrulla, comenzó a desmontar, 17 iban en esa jipeta, una jipeta pequeñita, pequeña, 17 personas ilegales, la mayoría de ellos jóvenes. Había hasta un niño, que al final de cuentas el tipo lo sacó y era un niño. Mujeres, hombres, jóvenes o de buena edad en su mayoría, ilegales indocumentados. Entonces, el gobierno ha propuesto dentro de un paquete de 15 medidas inicialmente la persecución y ha sometido al Congreso proyectos para establecer sanciones más drásticas que las normales cuando un funcionario del Estado, militar, un miembro de migración, un alcalde, una persona que trabaje en algún punto del Estado, sirva dentro de los mecanismos ilegales de trata de personas, de trata de indocumentados hacia República Dominicana, igual que contrabandos y con otras cosas, las personas reciban una mayor carga del peso de la ley, como una forma de perseguir y de apretar que no sean precisamente las autoridades que tienen ciertas facilidades mayor que cualquier otra gente para lograr hacer que estos indocumentados entren a territorio nacional. Y esto ocurre todos los días. Cuando agarran, uno lo ve en la prensa todos los días. Supóngase usted la cantidad de gente que está pasando. Dentro de todas esas medidas, ese paquete de medidas, claro, el gobierno, el presidente de la República ha dicho necesitamos el concurso de todos. Y le ha propuesto a la dirigencia política nacional una cumbre. Y dijo el presidente en su presentación de este propósito que él está en disposición de reunirse con los 3 expresidentes juntos en el Palacio Nacional, o donde ellos quieran, o de reunirse uno a uno, como ellos quieran, en el escenario que ellos escojan,
para discutir este tema. Y creo que la iniciativa del presidente es tan abierta que coloca a los expresidentes en una posición de no poder decir que no. El primero que habló ahora fue Leonel Fernández, porque ya se hizo la comunicación oficial y se citó a Palacio con una fecha, con un día, con una hora, como es lógico, y de ahí entonces, no, bueno, mira, yo no puedo porque yo tengo un compromiso, o no quiero ir a Palacio, o a esa hora no, vamos a hacerlo en la noche, o en la madrugada, o vamos a hacerlo en Bávaro, o vamos a hacerlo en Santiago, qué sé yo. De ahí usted hace una cita, una invitación formal, y después de ahí se ajustan las cosas. Bueno, el presidente Leonel Fernández fue el primero que salió y dijo, yo voy, yo creo que la reunión es importante, yo voy, pero yo no quiero ser cola de vagón. O sea, que a mí no me dejen de último, yo tengo que tener un escenario. Uno. Dos, ir a Palacio, eso es para buscar una fotografía y decir que nosotros estamos en Palacio y sacarle por partido político. Por Dios. Le están diciendo que si usted no quiere ir a Palacio, no vaya a Palacio, diga dónde quiere ir, que lo visite en Funglode. O que se van a reunir en el restaurante tal o cual. O que se van a sentar en el malecón, en los bancos del malecón. El presidente lo dejó abierto. Lo dejó abierto. Usted y él solo, con los otros dos expresidentes, con uno de ellos y con otro no, qué sé yo. Pero a un planteamiento claro. Pero ha estado como divagando. No se atreven a decir que no es importante la reunión. No, porque si se toman medidas. Bueno, en lo que se hace esa reunión y se buscan consensuar dentro de lo posible los paquetes de medidas que se están hablando, que se está hablando en este tema, lo que se consensúa eso, tú no puedes dejar, bueno, no hay nada que hacer ahora, vamos a dejar que corra la bola. No, hay que seguir aplicando las medidas. Si las medidas de repatriación en la forma como se están haciendo entienden o entendieran los expresidentes que debe ser de esta forma, para eso es que lo están citando. Vamos a reunirnos, conversen, dame tu opinión, que tú entiendes. Porque los tres tienen la experiencia de que desde el Estado han visto lo que la generalidad de la sociedad no ve en su conjunto, porque ellos reciben todas las informaciones de los organismos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de los funcionarios de gobierno en la zona fronteriza o en otros estamentos del Estado. O sea, tienen un panorama más amplio y por eso los tres expresidentes es importante oír sus opiniones, ver cuáles fueron sus experiencias, qué opinan ellos, qué entienden debe hacerse para consolidar esas medidas o descartar algunas o introducir otras. Para eso se están citando. Yo creo que esto es importante, yo creo que esto es trascendente, yo creo que ha llegado el momento en que no podemos dar marcha atrás. Porque yo entiendo que después de esto, de esta reunión, de esta cumbre, si se da, estarán los empresarios, estarán otras fuerzas del país, porque hacer un meeting con todo el que tenga alguna incidencia, hacer un meeting en el Palacio de los Deportes no tiene sentido. No tiene sentido. Esto hay que hacer y hablar vis a vis. 2 personas, 3 personas, 4 personas, pam. Leonel Fernández dijo que se fuera al CES, Consejo Económico y Social. Lo que pasa es que el CES, que es una institución creada en la Constitución, bueno, en la Constitución de Leonel Fernández, tiene un buen propósito, pero no ha servido para nada. El CES no ha resuelto nada. Los diálogos que se propusieron iniciar en el CES cayeron en letra muerta, no salió nada de ahí. El pacto educación, el pacto eléctrico no pudo ser firmado y al final de cuentas lo firmaron después de este gobierno que se había opuesto en el gobierno anterior y total no se pudo ejecutar por las razones económicas, bla, 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 el único. El pacto laboral está todavía en el Congreso. El pacto social dando vuelta. Por la seguridad social dando vuelta. O sea, hay 12 grandes reformas de las que se han hablado y la única que se ha aprobado de estas reformas fue el pacto eléctrico y sin que se haya puesto en ejecución y la reforma constitucional.
porque versó sobre tres puntos vitales, sin apartarse de ahí, y fue aprobada, aprovechando incluso la mayoría del partido de gobierno. Bien, es lo único que se ha hecho. Entonces, el Consejo Económico y Social ha servido de poco. Cuando Agripino Núñez Collado lo dirigía, fue un escenario de discusiones. Aquí, en las reuniones que se hicieron, se convirtió aquello en un circo donde cada uno de los actores que estaban ahí en el tema de los pactos aprovechó, porque estaban en televisión nacional, se transmitió en vivo durante varios días y cada uno cogía sus 15 minutos de gloria para decir de todo lo que se le ocurriera sin que tuviera ninguna razón de lo que estaban hablando siquiera muchas veces. Era el momento de salir en televisión nacional junto con los grandes. Entonces, yo creo que el Consejo Económico y Social, si no se le da un cambio, un giro, y se maneja con la firmeza y con la decisión de sacar conclusiones, seguirá sirviendo de poco. Entonces yo creo que el presidente Leonel Fernández debe reconsiderar eso, que debería ser el Consejo Económico y Social, pero no ha servido de nada. Ojalá uno hace votos porque estas conversaciones, estos diálogos, estos acuerdos, estas negociaciones, estos análisis de una situación tan ríspida, tan terrible como la que ocurre en Haití y sus efectos para la República Dominicana puedan ser realmente discutidos y se llegue a conclusiones importantes para el futuro de nuestro país, para nuestra tranquilidad, para nuestra paz social, para la realidad de nuestros programas de desarrollo en los planos económico, político y social por los que venimos luchando por mucho tiempo, y hemos tenido éxitos, pero situaciones como esta de Haití y ese flujo de inmigrantes tan grande nos restringe en sus verdaderos éxitos, en sus verdaderos logros. Vamos a ver qué pasa. Miren, dos jóvenes fueron arrestados, apresados en el entorno del asesinato de una joven que, trabajando en una zona franca, salió en la noche para ir al baño, en algún sitio, y desapareció. Y después apareció muerta de manera violenta y hasta violada en una cuneta, en las inmediaciones de la estructura industrial en que trabajaba ahí en la Avenida de las Américas. La policía rápidamente hizo una investigación, muchas cosas. Arrestaron a dos jóvenes a quienes acusaron de ser los responsables de ese asesinato. Y les montaron, a decir de ellos, unas pruebas, como prueba que alguno había tenido o había estado como medio enamorado de la muchacha, decían, y a otro que le encontraron una camisa que tenía sangre, y según una de las cámaras se veía entonces que la sangre, pero después de eso en el ADN que se hizo, en comparación con la sangre de la muchacha, no se pudo establecer concordancia de que dijera, aquí hay una prueba material, pruebas circunstanciales. Pero ocurre que en estos días la Fiscalía de Santo Domingo Este, porque es de aquel lado, retiró los cargos después de 8 meses con medida de coerción, encerrados en una cárcel, retiró los cargos porque se encontró que no eran responsables. Pero acontece y viene a ser que otro joven que trabajaba en el mismo lugar había sido arrestado, había sido investigado por algunas investigaciones más que se hicieron por ahí después. Lo agarraron y lo apretaron como sabe hacer la policía. No se supone cómo, y voy a contar algo de esto ahora.
Y el joven confesó. Los otros dos nunca confesaron nada. Dijeron todo el tiempo que eran inocentes. Y su familia mantuvo su estado de inocencia. Confesó el crimen, lo arrestaron, le levantaron cargos y soltaron a los otros dos muchachos. 8 meses después de estar preso y de haber sufrido los rigores de los interrogatorios policiales de la forma más brutal, contado por ellos. Le ponían las esposas, se la apretaban, lo hincaban en el suelo, le dieron golpes, le hicieron de todo para que confesaran algo que ellos no habían cometido y sobre lo que no podían confesar nada. ¿Quién va a resarcir 8 meses de su vida de esos muchachos con familia, la pérdida de sus trabajos, las torturas que sufrieron, el rigor de haber estado presos 8 meses por algo que no cometieron? ¿Quién? Simplemente lo soltaron y ya pasó el evento. Eso no puede ser así, por Dios. Las cosas que ellos contaron, yo lo vi en una entrevista por televisión, en el programa de María Cela, aquí mismo en Color Visión, una entrevista que le hizo en Nairobi y que se difundió en SIN, también de este canal, noticiario de este canal, afín a este canal, y en el programa de María Cela se transmitieron unas partes. Y lo que esos muchachos narran, y con el pesar, y su familia, su padre, narra, es tremendo. Es tremendo. ¿Quién le va a resarcir por una investigación torpe, pero más que torpe, amañada, abusada, para salir del caso y para decir que resolvieron el caso? Si no tenían las pruebas, no podían haber hecho eso con esos muchachos, ni someterlos a tortura. Esos tiempos pasaron, en los tiempos de la tortura, pero ocurren y siguen ocurriendo según denuncias que a cada rato aparecen en los medios de comunicación. Pero me quiero detener, además de eso tan serio y tan duro, en las declaraciones del padre de uno de los muchachos, que se quejaba amargamente de cómo sectores periodísticos condenaron a su hijo y al otro joven. Dijeron de todo y hasta en momentos determinados incitaban a la familia de la muchacha muerta a que fueran a pedirle cuentas a ellos como familiares de sus asesinos, de sus verdugos. Decía él, gracias a Dios que eso no ocurrió, porque hubiese habido una desgracia. Ellos siempre confiaron en la inocencia de sus familiares presos, acusados, y si sobre esa carga venían acciones de violencia en contra de ellos de parte de la familia de la joven, incitados por comunicadores, principalmente en las redes sociales y esos influencers que andan por ahí, que dijeron de todo, que dijeron tantas cosas de esos muchachos, que eran monstruos, que habían hecho esto, inventaron incluso cosas. Y hay unos que tienen renombre, son grandes influencers del país. Entonces, él se quejaba amargamente de esos sectores de la prensa. Él decía la prensa en sentido general, pero citó por nombres y apellidos y medios algunos de los que se ensañaron contra su hijo y su amigo, su compañero de trabajo y contra su familia, sobre la base de una investigación mentirosa, que ellos tampoco se preocuparon por investigar, por averiguar si era cierto, si era correcto, sino que inmediatamente enfilaron simplemente para ganar posiciones. Es más, hicieron montajes de que, sí, yo supe esto y una fuente me dijo aquello y tal cosa y esto y lo... Hicieron con estos muchachos carne puesta en una tablita para picarla. Y ahí entra, y hago el salto con lo que plantea esta nueva ley de libertad de prensa, ejercicio periodístico,
libertad de expresión y medios audiovisuales y plataformas digitales. Así se llama el proyecto. Porque esta ley, este proyecto para reformular la ley 6132, tiene varias aristas. Y le hago una historia larga, corta. A la caída de la dictadura de Trujillo, Trujillo controlaba, como controlaba el país, los medios de prensa que había en el país. El periódico La Nación, del gobierno, el periódico El Caribe, aunque con una propiedad privada del gobierno también, lo controlaba la prensa. Controlaba la prensa. Habían surgido algunos otros medios fuera de Radio Televisión Dominicana, Radio Caribe y los medios controlados por el gobierno, que lo que ponían a música y espectáculos, pero medios noticiosos no existían, hasta que a la muerte del dictador comenzó el boom de la radio comercial, que ya se había fundado 2 años anteriores, pero que no tenía un medio, Raitel, que se había fundado 2 años anteriores a la muerte de Trujillo, porque tampoco tenía un medio de comunicación plural y libre, junto con otros medios que surgieron, Radio 1000, que hizo el novedoso noticiario aquel, Radio 1000 Informando, Radio Cristal y Radio Comercial a la cabeza. Principalmente habían otras emisoras que comenzaron a hacer noticiarios radiales y comenzó el boom de la comunicación mucho más abierto. Ornes regresa al país desde el exilio, reclama su periódico El Caribe y reedita El Caribe, el periódico El Caribe, ya con un sentido de libertad, de ejercicio de buen periodismo, abierto, plural. Juan Bosch gana las elecciones, cierra La Nación, que se había convertido en La Tarde Dominicana, porque quien la dirigía, Rafael Bonilla Ibar, era contrario a Bosch, lo destituye y cierra La Nación. Entonces se crea Prensa Libre, que lo crea Bonillita, Rafael Bonilla Ibar, junto con los cívicos. Su local estaba ahí en la calle El Conde, esquina Espaillat, arriba estaba la Unión Cívica Nacional. Y en el 1963 se reedita en agosto nueva vez el Listín Diario, que había estado cerrado de los años 40 por la persecución de los Trujillos contra los Pelleranos Saldá, fundadores del Listín Diario. De ahí se desembocó, habían nuevos periódicos, nuevos medios de comunicación, y eran periódicos noticiosos, duros, que fijaban en políticas editoriales, en titulares, el acontecer nacional y mundial. Estalla la revolución, y después de la revolución surge el periódico El Nacional. Los periódicos estuvieron cesantes, hubo algunos periódicos involucrados en el conflicto, Patria, de la parte constitucionalista, y La Hoja, que se fundó como un medio de comunicación del gobierno de reconstrucción nacional que dirige Inver Barrero, del otro lado. Surge el Nacional con una visión diferente cuando vuelven los periódicos, el Listín y el Caribe, vuelven los periódicos, 1966 se reeditan los periódicos, pero la revista Hora había sido explotada en un atentado terrorista que la dirigía Rafael Molina Morillo, y entonces funda el Nacional, un periódico con una visión diferente, agresivo, periódico combativo, de titulares fuertes, vespertino. Después surgió Última Hora, el desarrollo de los medios siguió ahí, en el campo de la televisión, de la radio y de la prensa escrita. Pero ya a partir de los finales de los 90, surgió esta ola de comunicadores y las redes sociales. Y ahí ha devenido el gran tema de la comunicación en República Dominicana. El gran tema del ejercicio de la prensa, porque estos medios se constituyen en ser medios de comunicación, de información, y actúan con la demanda del ejercicio de la libertad de prensa, de que pueden decir lo que les dé la gana,
pueden hacer lo que les dé la gana, y esto se ha convertido en un desorden tal que provocan situaciones como la que denunciaba el padre de ese muchacho, acusado injustamente de un asesinato que no cometió, y que la prensa o sectores periodísticos o sectores de comunicación, para decirlo mejor, lo condenaron, lo juzgaron y lo condenaron, y atizaron contra ellos y su familia, a la sociedad dominicana. En 1999, el entonces presidente Leonel Fernández convocó a un gran diálogo con la prensa nacional, con los directores de periódicos, y puso en sus manos un anteproyecto de ley de reforma a esa ley 6132, que data de 1962, a la muerte de Trujillo, una ley que fue calcada de una ley francesa para tener algunas formas de regulación para el ejercicio periodístico, porque a la muerte de Trujillo quedó en el aire, todo el mundo hacía lo que le daba la gana y no había ningún tipo de regulación, y se hizo esta ley 6132 pequeña, pero ahí no había medios audiovisuales, era todo sobre la prensa escrita. Y esa es la ley vigente todavía. En 1999, Leonel Fernández introdujo un anteproyecto, y lo puso en manos de los directores de periódicos y abogados especialistas en la materia de derecho constitucional de libertad de prensa. Yo era director de Última Hora y participé en las conversaciones durante un año y pico para darle forma a este proyecto de ley, este anteproyecto, para convertirlo en un verdadero proyecto de ley que fuera al Congreso y se hiciera un código de prensa, una ley orgánica de medios de comunicación de libertad de prensa. Trabajamos duro, se hizo este proyecto, se le entregó al presidente, el presidente ya estaba en el periodo de las elecciones del el año 2000, ganó Hipólito Mejía y él no envió el proyecto al Congreso, sino que lo dejó sobre su escritorio. Cuando Hipólito Mejía llegó, y creo que fue una razón éticamente bien, cuando llegó Hipólito Mejía al poder, vio el proyecto en su escritorio, consultó y lo envió, lo remitió al Congreso Nacional, que irresponsablemente no lo conoció, sino que lo metió en una gaveta y lo dejó que muriera ahí. Y entonces, en ese interregno entre ese proyecto del 2000, que se quedó en las gavetas del Congreso y fue anulado, a la fecha, es el gran auge de esto que estamos viviendo, con estos influencers, con estos tipos, con estas personas que viven desbarrando contra todo el mundo, insultando, injuriando, extorsionando. Gente que no son periodistas, que se llaman comunicadores e influencers y apoyados en el ejercicio de una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión, sino que lo usan para contaminar la sociedad. Entonces, se ha visto en la necesidad de evitar eso, tratar de ponerle un poco de freno a eso que ese señor, con lágrimas en los ojos, denunciaba sobre lo que pasó con su hijo, arrestado injustamente, y cómo fue condenado por la prensa. Entonces el presidente, Luis Abinader, se preparó otro proyecto similar a lo que había, convocó a otra reunión, a otra comisión, encabezada por el periodista Nanfí Rodríguez, constitucionalista, abogado constitucionalista también. Nanfí Rodríguez, periodista de verdad, trabajó conmigo, fue mi editor internacional cuando yo era director de Última Hora. Y a los directores de periódicos y abogados y personalidades afines al ejercicio de libertad de prensa y las leyes y la Constitución, para que redondearan este proyecto. Se trabajó por casi 2 años, se sacó el proyecto y se envió al Poder Ejecutivo. Tuvo algún tiempo en las oficinas de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y finalmente se sometió al Congreso para su discusión. Y a decir de la Sociedad Dominicana de Diarios,
Este proyecto de ley reúne las aspiraciones y pretensiones de los medios del ejercicio periodístico en libertad, de los verdaderos periodistas, de los que hacen periodismo en el país, y le dan su apoyo. Finjus, una de las principales organizaciones del país, en un documento firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, analiza este proyecto y lo ve como un elemento importante y le da su apoyo. Reiteramos que el presente proyecto representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en República Dominicana, dice Finjus. Pero más que eso, Nanfi Rodríguez hace un análisis de 9 puntos que lo colocan en su red social y que fue difundido por los medios de comunicación, indicando las bondades de este proyecto en favor del ejercicio de libertad de prensa en el país y al consenso que han llegado. Asimismo, el Diario Libre, en su edición de este martes, emite un editorial en el que plantea que más que un intento de control, este proyecto de ley debe ser visto como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar el derecho a expresarse, que el derecho a expresarse se ejerza con mayores garantías, protección y responsabilidad. La libertad de expresión, dice el Diario Libre en su editorial, no solo implica la posibilidad de opinar, sino también el acceso a la información veraz y segura. El Listín Diario también emite un editorial bajo el título Garantías a la libertad de expresión y de prensa. Y yo les voy a decir una cosa, yo como periodista de muchos años, 57 años en el ejercicio ininterrumpido del periodismo, que me permitió llegar a los lugares mayores, de mayor jerarquía en este ejercicio, ser director de uno, por lo menos de uno de los grandes medios y de otros medios también, por muchos años, siendo ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre ellos vicepresidente de su Comisión de Libertad de Prensa y miembro de su comité ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la principal estructura que vela por el ejercicio de la libertad de prensa en el continente, en Iberoamérica, y que reúne más de 1.500 editores y periodistas de todo el continente. Yo me siento apoyado por este cúmulo de respaldo que ha recibido ese proyecto de ley. Porque ya han salido algunos influencers y algunas personas a decir que esto es un ejercicio para tener controles, porque hay que ponerle a esa gente un freno, hay que ajustarlos a la ley, porque no podemos seguir permitiendo este desorden que a nombre de la libertad de prensa y de expresión en el país se está ejerciendo en los últimos tiempos, para vergüenza de nosotros los periodistas aquí en República Dominicana. Apoyo plenamente este proyecto y me siento respaldado por estas posiciones externadas por verdaderos periodistas y por verdaderos luchadores por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por el ejercicio lo más puro posible de este derecho inalienable. Los dejo con este editorial del Listín Diario, Garantías a la libertad de expresión y de prensa, en la voz del director del Listín Diario, Miguel Franjul. A continuación. La Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometida al Congreso por el presidente Abinader, marca un hito en la vida democrática del país. Constituye el más depurado esquema para la modernización del marco legal dominicano, heredero de normativas obsoletas como la Ley 6132 de 1962, que regimenta el ejercicio de la prensa y la libre expresión de las ideas. Este proyecto consolida derechos fundamentales
y también introduce elementos nuevos ajustados al ecosistema digital en aras de preservar la esencia misma de estas libertades. Para los medios impresos y digitales de la Sociedad Dominicana de Diarios, esta iniciativa representa un paso adelante en derechos. La ley reconoce principios esenciales para una sociedad democrática, como la prohibición de censura previa y protección al periodismo independiente, incluyendo el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el acceso a Internet como derecho humano, clave en la era digital. Por igual, fomenta la transparencia en las plataformas digitales con garantías de debido proceso para usuarios afectados por remoción de contenidos. Del mismo modo, ratifica la protección a grupos vulnerables como niños y personas con discapacidad contra abusos en medios y publicidad. Estos avances alinean al país con estándares internacionales y responden a demandas históricas de comunicadores y sociedad civil. El verdadero test de esta ley no está en su texto, sino en su aplicación correcta y sin desviaciones de ningún género. El compromiso con la libertad de expresión no termina con su reconocimiento formal. Amerita, pues, que toda la sociedad mantenga su vigilancia constante frente a los abusos del poder que, de tiempo en tiempo, suelen amenazar estas conquistas. Este miércoles, 133 cardenales quedan enclaustrados en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso de votaciones para escoger al sucesor del Papa Francisco. El Papa Francisco murió el 21 de abril, después de estar 41 días en peligro de muerte grave, hospitalizado. Y Francisco estuvo en la posición desde el 2013, o sea, 12 años. Había sucedido a Benedicto XVI, quien estaba desde el 2005 y renunció. Benedicto XVI había sustituido a Juan Pablo II. En este cónclave cerrado, enclaustrado, esos 132 cardenales deben escoger por una votación de las 2/3 partes de la matrícula al nuevo Papa. Una mayoría absoluta, calificada, las 2/3 partes. O sea, 89 votos debe recibir el próximo Papa. El colegio cardenalicio fue escogido en un 79% de los cardenales actuales por el Papa Francisco, fueron nombrados. 22 por Benedicto XVI y 5 que todavía quedan cuando fueron escogidos por el Papa Juan Pablo II. Los cardenales son 252 cardenales que tiene la Iglesia Católica, pero solamente pertenecen a esa clase que puede votar y que puede escoger al Papa los que tienen menos de 80 años de edad. Se habla directamente de 8 posibles papables. Prieto Paraloni, de Italia, diplomático, secretario de Estado de la Santa Sede, un hombre del Papa Francisco. Roberto Prevost, de Estados Unidos. Matteo Zuppi, de Italia. Anders Ardevoli, de Suecia. Favorito conservador a contracorriente. Luis Antonio Tagle, de Filipinas, uno de los favoritos, que es un puente, se entiende, entre la iglesia creciente en Asia y el Vaticano. Tiene 67 años de edad. Mario Gretsch, de Malta, de 68 años. Jean-Marc Abelain, de Francia, defensor de Francisco y los inmigrantes, tiene 66 años de edad. Pierbattista Pisavalla, de Italia,
un patriarca que lucha por la unificación de Israel y la paz y su acercamiento a Roma. Está también, estos son los 8, todavía me falta alguno. No, ahí están los 8 que he mencionado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son los 8 papables, pero podrían surgir, según los expertos en las elecciones vaticanas, cualquier gallo tapado debajo de la manga. Los favoritos, Parolín, que es el secretario de Estado, el filipino, Tagle, y el Grech, obispo que trabaja en una iglesia por allá, por África. Veremos qué pasa. Tendremos papa pronto, a partir de este miércoles, cuando se realiza la primera votación y después comienza a decantarse si no hay un electo en votaciones sucesivas 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde, hasta que se llegue a ese consenso de 2/3 partes. Y si no se llegara, se eliminan a todos los otros aspirantes, porque hay varios aspirantes o varios que reciben votaciones, y se concentran en los 2 que más votaciones reciben en los próximos 5 o 6 días para elegir finalmente al que será el próximo Papa. Ya veremos qué pasa en el transcurso de los días. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Feliz resto de la noche.